Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a Marte, que es lo más importante. Y segundo, en pantalla estamos viendo a Chris Plummer, el co-director de desarrollo de Warzone Mobile, una de las personas más importantes actualmente, el que lleva actualmente el Warzone Mobile. Y pues ahí tiene subtitulado todo lo que está diciendo el compa, básicamente. Bueno, primero que nada, como ustedes saben, voy a dar rápido esta noticia. Pues Warzone Mobile ha generado un ingreso de 1,4 millones en sus primeros 4 días, cosa que pues no lo veo tan heavy. Y ese par de millones, por ahí, por así decirlo, lo ha generado 1,1 Estados Unidos. Y pues como ustedes saben, Estados Unidos utiliza Apple, así que no me sorprende. En fin, y eso que no hay ruleta y que también hay progreso cruzado, lo que quiere decir que mucha gente, así como yo incluso, de que nosotros hemos jugado en PC o en consola, ya tenemos lote, ya tenemos skin, entonces no tenemos que andar gastando en Warzone Mobile, porque pues en dado caso hemos gastado en PC o en consola, ya tenemos también en nuestros dispositivos móviles y han vinculado su cuenta de buena manera. En fin, justamente hablaba Chris Plummer de todo lo que está pasando sobre la optimización de Android, incluso ahí lo pueden visualizar. Está actualmente hablando a detalle de todo esto. Dimos las notas del parche visualmente de lo que está pasando con Activision, todos los problemas correspondientes al tema de lo que está pasando actualmente y la salvación que puede ser. Muchos hablaban de que Microsoft meta mano, muchos hablaban de que Tencent meta mano y de que también desarrolladores chinos y developers como lo que dijo Hideo Ikeda, de lo que está pasando en Shanghai para mejorar el juego, para meter mano y que pues Warzone Mobile siga a flote. En fin, pues conforme a todo lo que está comunicado, todo lo que está comunicando, perdón, Activision y también Chris Plummer, que está dando la cara para hablar de todos los problemas que están teniendo, pues podemos decir de que lo quieren mejorar y quieren hacer todo momentáneamente bien. También cabe destacar de que ellos dijeron de que solo el 5% de personas con mando están jugando de 100%. Ellos dicen que el 95% son gente que juega en táctil y 5% juega con mando. Así que las lobbies demuestran mucho de que la gente de mando y la gente de táctil pues lo sobrepasa a la gente de táctil, y que pocas veces te vas a encontrar a alguien de mando y que posiblemente ni siquiera te des cuenta, según ellos dijeron. O sea, todas estas noticias vienen por parte de ellos. Esto lo acaban de traducir completamente en el canal oficial de Instagram actualmente de Warzone Mobile Latam. O sea, ellos lo han puesto tal cual. Esto ya estaba en inglés, pero ahora para que ustedes lo vean tranquilamente. Ahora, hay algo que hay que destacar, y es que los bots no existen completamente en Warzone Mobile, hasta donde yo sé, según han comentado. Y pues de momento, con mi experiencia, como he jugado demasiado y como lo han notado, porque pues tengo el Ghost Barca Sangrienta, que por cierto tiene un video de cómo desbloquearlo rápido, por si en todo caso no saben cómo desbloquearlo. Pues mi experiencia es: no me he encontrado hackers, no me he encontrado bots, y me he encontrado mucha gente real y con buen nivel, con poco nivel, pero han sido divertidas las lobbies. Mediáticamente podríamos decir de que Microsoft puede ser la salvación continuamente de Warzone Mobile, que se pongan las pilas, que metan una optimización y rendimiento, que no se den por vencido y listo, eso es todo. ¿Qué es lo que pasó con Apex? Se dieron por vencido. ¿Qué está pasando con Activision? No se está dando por vencido en nada con Warzone Mobile y se nota demasiado que le tienen un amor al proyecto. Espero de que así sea. Lo que pasa es que, como ustedes saben, Activision tiene mala fama. Ya se la saben por qué. Si han jugado en PC y consola todos estos años, ya saben por qué es que tienen mala fama. Pero en dado caso, si es el objeto posible de Warzone Mobile, tratar de mejorar considerablemente el juego que al día de hoy tienen de buena manera. Y esperando que de alguna que otra noticia buena que tengamos conforme a Warzone Mobile en los dispositivos que tenemos y que utilizamos, que son los dispositivos Android que nosotros tenemos por acá, no Apple, porque Apple es más sencillo de actualizar, optimizar y mejorar, porque pues, como ustedes saben, no es lo mismo trabajar con un solo chip de procesador que con trabajar miles de chips de procesador diferentes, como lo que hay en diferentes marcas, que si Motorola, que si OnePlus, que si Red Magic, que si Samsung, que si Xiaomi, que si Realme y los de Poco, que casi son básicamente la misma subsidiaria de Xiaomi, entre otras cosas más. Como ustedes saben, no es lo mismo. Y también para la gente de Huawei. Bueno, esto es básicamente lo que hemos hablado a detalle, pero ¿estas son buenas noticias o cómo lo agarrarías con pinzas? De que Activision no se da por vencido y va con todo para mejorar Warzone Mobile porque la comunidad lo está apoyando. Y sí, voy a ser sincero con ustedes, la comunidad está apoyando a Warzone Mobile, se nota. No como lo que pasó con Apex, pero es que siento yo de que nadie jugaría Warzone Mobile en el estado que está si no fuera porque las partidas al día de hoy son frenéticas, no hay bots y el juego tiene futuro, algo que mucha gente le ve al juego. Pero, como ustedes saben, con pinzas y lo agarramos tal cual. Yo no voy a dar mi opinión completamente de esto, solo voy a decir y completo lo que informan completamente la gente de Warzone Mobile. El juego tiene una mala optimización, están al tanto de ello. Nosotros, las personas hispanohablantes, somos los que más hemos dicho estas palabras
Creo que nosotros somos los que agarramos las cosas tal cual. Pero sí, Activision no se da por vencido. Sigue a tope con el proyecto para mejorar Warzone Mobile y que la comunidad pueda estar feliz y jugar Warzone Mobile. Habiendo dicho eso, nos veremos en el próximo video del canal. Los dejo con unas jugaditas ahí en partida para que vean de que hay gente real y es divertido, es frenético y vale la pena. Claro que sí. Demostrarles lo que puedes hacer. Cuidado que llevan uno atrás, atrás de esto, atrás. No, no. Ah, ¿Dónde? Está llorando, búsqueda perro, pues. Yo te revivo. Tenemos uno atrás, tenemos uno atrás. Tenemos uno atrás. Ahí detrás de la casa. No, se fue, venir. Buenísimo. Uno enfrente. Otro enfrente. Para arriba otro. Otro atrás también. Mae, qué arma más fea esta, loco. ¿Cuál? En el más buscado atrás, vos. Tuyo, Tech. Vamos.